lo anunciado entonces, vamos a conversar ahora con Miguel Ángel Rodríguez Macay, que es docente universitario, especialista en temas internacionales, o sea, un colega. Miguel Ángel, un gusto que estés ahora con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Francisco, pero qué honor estar contigo y permíteme felicitarte por tu programa. Muchas gracias, Miguel Ángel. Te agradezco yo también por tus palabras. Bueno, a ver, se está moviendo la cosa diplomáticamente en la región. Empecemos por el Perú, naturalmente. ¿Tú cómo ves este nuevo horizonte diplomático por parte del Perú, donde obviamente pues está en un cambio de posturas? ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, yo creo que estamos en una etapa internacional donde no deberíamos más bien crear las expectativas de uno u otro lado para considerar que más allá de lo que produce una pandemia, cambios cualitativos, pero no para cambiar esquemas en el sistema global. Es verdad, Francisco, que el mundo tiene ciclicidad. La ciclicidad en términos de poder, en términos de relacionamiento, de interacciones, eso es cierto. Pero de allí a que generar ámbitos que puedan disociar la manera como los países deben marchar, formando bloques, de manera unilateral, etcétera. No estamos en una serie de planeta con extraterrestres que nos hayan visitado. Creo que hay reglas básicas de relacionamiento, de conducta internacional que debemos mantener en este eje del siglo XXI de la interdependencia, como viene marcando al sistema planetario. De acuerdo. Y entonces eso concretamente, ¿qué cosa implica, por ejemplo, en términos de digamos, acción multilateral, instituciones internacionales, o, por ejemplo, sí, acciones como búsqueda de la solución, de las soluciones en Venezuela? ¿Eso qué cosa implica? Significa, en términos concretos, que tenemos que fortalecer los bloques y los mecanismos de relacionamiento como la OEA, por ejemplo. Tenemos que fortalecer la Comunidad Andina. Tenemos que fortalecer el Mercosur, que son espacios dinámicos, congruentes y convergentes que le han dado al sistema panamericano, por ejemplo, importante rédito. El mundo le dijo a América, le dijo, ustedes tienen que tener bloques porque Europa está en ese sentido. Acuérdate, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de los bloques. Pues América se puso a tono con los bloques y surgió en esa visión panamericana, la OEA el 30 de abril de 1948, como sabes, en Bogotá, y a partir de allí, este relacionamiento de los países que son 35, que forman este eje panamericano, el gran panamericanismo del sistema, y luego otros bloques surgieron en el camino, como también lo hizo la Comisión Europea, Benelux, y luego la Unión Europea y otros más. Esas maneras de cómo se fueron tejiendo y fortaleciendo no están retrotrayéndose, al contrario, aún con pandemia hay que fortalecerlas, y yo creo que esa es la idea y es el objetivo de los países. Mira, América es el continente más pacífico del sistema internacional, o si quieres, el menos conflictual, y es el continente que ha tenido a través de la historia reciente uno de los mejores comportamientos de lo que significa esta visión multilateralizada del hemisferio. ¿Cómo no vamos a terminar de fortalecerlo más todavía con el impacto que ha sobrevenido por la pandemia? Hay que trabajar ejercicios, no como lo estamos viendo ahora, con sobresalto. Yo tengo mucho respeto por las instituciones presidenciales, pero el presidente de México, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, está llamando a acabar con la OEA, a reemplazar a la OEA, un organismo, una organización que
incluso es del siglo XIX. Cuando gobernaba Andrés Avelino Cáceres y luego Remigio Morales Bermúdez, ya existía esta visión totalizadora del panamericanismo al que se adhieren muchos países luego del 30 de abril de 1948. Entonces, yo creo que en México todavía, que tiene traditio y tiene un registro histórico importante en la OEA, más bien deberíamos pensar en que la OEA en estos momentos debe fortalecer la democracia en los países, debe de crear vasos comunicantes para sacar a los países del aletargamiento y del impacto que produce, por ejemplo, la pandemia u otras situaciones anarquizadas que hemos visto en los últimos años. El caso de Haití es uno de los más patéticos, incluso con un presidente asesinado recientemente. En fin, hay una vorágine, Francisco, que me permito señalar. Tenemos que buscar crear sinergias para ser más convergentes antes que divergentes. De acuerdo, entonces eso quiere decir que esa iniciativa o esta idea, que además no tiene, tampoco no parece muy concreta del presidente mexicano, efectivamente no tendría mucha viabilidad por lo que nos estás diciendo. Y ahora, acá también se está hablando, y porque el nuevo canciller lo ha mencionado, de la posibilidad de reactivar UNASUR. ¿Tú qué opinas de esa idea? Mira, yo siempre he dicho que todos los mecanismos que puedan surgir, cuanto más aparezcan y para fortalecer y no para sacar otros, que sean bienvenidos. El UNASUR cumplió un rol, cumplió una etapa, y si hay que fortalecer, hay que crear los espacios para ello, enhorabuena. Lo importante, Francisco, es que no terminen ideologizados o politizados. Yo creo que debe haber convergencias paralelas que sumen y no que disgreguen, que no resten. Así como existe el UNASUR, está PROSUR, por ejemplo, en Chile, que creado por Chile, digo, en este marco que ha pasado en los últimos años. Está, por ejemplo, CELAC y está la OEA. Entonces, empezamos a mirar otros mecanismos de relacionamiento. Está bien, son legítimos, pero cuidado con ideologizarlos o creerlos únicos o reemplazantes de otros que ya tienen historia, como es el caso de la OEA, con estructura, con parámetros de relacionamiento. Mira, no hay ningún país en el continente, Francisco, como sabes, que tenga un representante permanente como lo tiene OEA en los 35 países. CELAC no tiene eso, es una cumbre de reunión de países que miran espacios concomitantes, con temas comunes, es verdad que algunos transversales, pero esa manera organizada, estructural, de tener relacionamiento con cada país, como tiene la OEA. Lo hemos visto como observador internacional en los procesos de los países de la región, por ejemplo. Entonces, eso no existe, de manera que tenemos que conservar lo bueno, afiatarlo, afianzarlo, fortalecerlo, y los otros espacios que surjan. Yo siempre he dicho, en el mundo de las relaciones internacionales, de la política internacional y de la política exterior, tenemos que crear convergencias para que en este sistema internacional globalizado de la interdependencia, todos puedan entrar en una suerte de beneficios mutuos, recíprocos, reciprocidades que deben ayudar al fortalecimiento. América no puede darse el lujo de crear digresiones con un sistema internacional que lo invita a que más bien se conecte con el mundo. De acuerdo, y un poco voy a hacer una precisión tú has mencionado la CELAC para el público, para el beneficio del público, porque no necesariamente conoce. El CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, ¿no? Es decir, que reúne solamente a Latinoamérica y el Caribe, prescinde de Estados Unidos y el Canadá, que sí pertenecen a la OEA, ¿no? Y como tú dices, es una organización CELAC que no tiene para nada la institucionalización que tiene la OEA, efectivamente, ¿no? Y en el caso de UNASUR, también para precisar al público, es una organización solamente a nivel de América del Sur, no es de integración propiamente, ¿no? Es más bien de cooperación, en el sentido que hay políticas, por ejemplo, que se avanzó, me parece bastante, tú me confirmarás,
me parece que se avanzó bastante en temas de convergencia en términos de cooperación militar, entiendo, ¿no? Pero no es propiamente de integración, aun cuando la idea sale de la idea de estas carreteras transversales entre Brasil y el Pacífico, ¿no? Pero es básicamente Fíjate, cooperación, ¿no? Francisco, efectivamente, el UNASUR surgió en estos mecanismos sobre seguridad, defensa, estos niveles de protección, que fue una, digamos, otra mirada respecto a lo que había sido, acuérdate, con la aparición del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, también en 1948, 49, y esto es bueno, y esto es importante, claro que sí, nadie puede decir, yo siempre digo, negar los conflictos o negar las situaciones que pueden crear, digamos, polarizaciones no es propio del sistema internacional. Los países en buena fe crean estos espacios para encontrar puntos de vista comunes. Esto se hizo en América del Sur, es verdad. Crearlos, recrearlos, refundarlos, yo no lo veo mal en tanto y en cuanto no estén orientados con un cliché ideológico y más bien responda a las necesidades, como decía Carlos García Bedoya, el eminente experto en relaciones internacionales de nuestra Cancillería, ahora que acaba de cumplir 200 años, que el frente interno se proyecta hacia afuera, entonces cada país se proyecta y esas proyecciones en la hora punta de ese relacionamiento de la política en la subregión o en la región expresa temas comunes, ya tú lo has referido muy bien, y también el CELAC, como también has referido, es para América Latina, que no es incompatible con la OEA desde mi perspectiva. Lo que no es bueno es que se diga que la CELAC u otro organismo debe reemplazar a una OEA con actos peyorativos, llamarlo lacayo. Cuidado, que creo que la política internacional, como decía Raúl Porras Barrenechea, no hay que mirarla con apasionamiento, hay que tener mucha ponderación, porque finalmente las relaciones entre estados hay que cuidarlas. Cada estado tiene una percepción del sistema internacional, cada estado tiene un interés, y lo rico está en que justamente estos mecanismos de agrupación es para encontrar los puntos de vista común que permitan crear estas fortalezas. Hoy más que nunca el mundo está lleno de bloques, la Unión Europea así lo entendió. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania dijo, solita no hacemos nada. Lo mismo España e Italia, se juntaron y mira, 29 miembros, hoy sin el Reino Unido, 28, 27 miembros, pero ahí están y como bloque funcionan. Pues nosotros también. Lo que pasa es que hay que tomar estos espacios y estos mecanismos con la resolución de trabajar juntos en un solo horizonte, como debe ser América, que por alguna razón, a mi juicio, en estos últimos años está más allá de la pandemia, sigue expectante en el sistema internacional. De acuerdo. También se ha mencionado la comunidad andina. Aquí, para el público, recuerdo que la comunidad andina es un organismo de integración, que quiere decir que el comercio entre nuestros países, que son, recordemos, hay que siempre ser didácticos, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, el comercio entre nuestros países está liberado, es decir, que no se paga aranceles, además de otras ventajas como poder viajar sin necesidad de pasaporte y cosas por el estilo. Se ha hablado, la pregunta que quería hacerte, se ha hablado precisamente de la necesidad de reforzarlo. ¿Tú por dónde verías que se podría reforzar la comunidad andina? Mira, yo creo que la comunidad andina es lo mejor que le ha pasado a América del Sur y particularmente a nuestros 4 países. La comunidad andina, que tiene un espacio dinámico geopolítico, geografía, la política por la geografía, el poder por la geografía de los Andes. Ahí está Bolivia, está Ecuador, está Perú, está Colombia, que crean sus sinergias. Así como comenzó como el famoso acuerdo de Cartagena, el famoso pacto andino, donde estaba Chile, donde estuvo Venezuela, Venezuela salió, Chile ahora es asociado. Pues la idea es
generar que los países miembros, sus pueblos que tienen tantas relaciones comunes, fundadas en la historia, etcétera, en esta idea, si quieres, bolivariana también, como no, creen esas convergencias. Y por ejemplo, ya que hablas de la comunidad andina, allí tenemos un tribunal, que es el Tribunal Andino, y que el Tribunal Andino coadyuva a generar esos espacios de soluciones de controversias, de conflictos que hay en términos comerciales, etcétera. Hay que ensancharlo. Está el Parlamento Andino, que poco se conoce, pero que tiene una gravitación extraordinaria. Es decir, la gente, cuando vamos a votar, votamos por presidente, congresistas y parlamentario andino. Mira qué importante es el parlamentario andino en la mirada internacional por los intereses de cada país, en su interacción con los de la región. Entonces, fíjate la importancia que tiene la comunidad andina cuando interactúa ella sola con el Mercosur, que reúne a Argentina, que reúne a los países del Cono Sur, donde está Paraguay, donde está Brasil, etcétera. Y entonces esos vasos comunicantes, Francisco, son muy buenos, porque en el siglo XXI, para la gente que nos ve y nos escucha, los países unilateralmente ya no actúan como regla, se juntan, hasta los grandes lo hacen. El BRICS, por ejemplo, está Rusia, está Sudáfrica, está Brasil, está China, porque formando equipo se llega mejor a los objetivos. Y en América del Sur tenemos pues una geografía sí diversa, accidentada, pero con unos Andes donde su población justamente recrea eso que fue antes el Tahuantinsuyo, que unió en la etapa precolombina nuestros pueblos y que con el sincretismo español creó esas sinergias de los países que se hicieron al andar al comienzo del siglo XIX por el lutti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Ahí está, a mi juicio, el vaso comunicante. Si me preguntas, yo creo que el pacto andino, la comunidad andina de hoy, pues hay que fortalecerlo cada vez más. Y hay que aprovechar ahora que empiezan una nueva etapa los parlamentarios andinos recién elegidos para proyectar más al Perú. Creo que será una extraordinaria oportunidad a la luz de un reto inmediato. Como sabes, es la pandemia que nos ha castigado y nos sigue castigando todavía a los países de la subregión. De acuerdo. Y ya para cerrar, el tema de Venezuela y el Grupo de Lima. Bueno, acá el canciller ha recibido a su par venezolano, ¿no? El señor Arreaza. ¿Qué opinas tú de esto y qué puede pasar con el Grupo de Lima? ¿Qué acción se puede hacer respecto a lo que está pasando en Venezuela? Bueno, Francisco, mi posición ya la he expresado, es clara, y yo creo que el Grupo de Lima debería mantenerse y fortalecerse. Creo que tenemos que mirar a Venezuela como un país de nuestro vecindario, como un país hermano, y que su gobierno comprenda que los 5 millones que salieron por el mundo entero no salieron a hacer turismo, sino por la situación muy álgida que vive internamente. Creo que el gobierno del Perú tiene todo el legítimo derecho de decidir la política exterior. Ahí está el mandato que le ha dado la Constitución política al presidente Castillo, pero sería importante y bueno establecer vasos comunicantes con una lectura democrática, como debe ser, afianzando las relaciones, como debe mirarse. Venezuela, para cualquiera en la lectura inmediata, es un país en grave crisis política, social, económica, estructural, y que a todos nos ha preocupado. Es la mayor diáspora que ha producido América Latina en lo que va del siglo XXI. Entonces, hay razones fundadas para interesarnos. Y el Grupo de Lima, que el Perú lideró desde el comienzo, pues hay que fortalecerlo, porque hay que mirar incluso la política internacional, como decía Víctor Andrés Belaúnde, mirarla como política de Estado, más allá de los gobiernos que vayamos a tener democráticamente, mirarla como política de Estado, que debe ser, además, es parte del derrotero histórico de nuestra mirada internacional como Estado y de nuestra diplomacia, como sabemos.
responsables. De acuerdo, Miguel Ángel. Bueno, te agradezco mucho por esta tu intervención. Seguramente pues tendremos ocasión de conversar en otra ocasión. Pues nada, nuevamente gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, Francisco, y mis felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a